Muy buenas tardes, queridos seguidores, miradores y oidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana lo hacemos, tenemos un programa en vivo que después colocamos en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, hoy por vía Facebook. No quiero dejar de señalar, como cada semana lo hago, que se cumple una semana más después de 5 años y la desaparición forzada y forzosa en contra de su voluntad de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Sigue pendiendo la mentira histórica, sigue pendiendo la promesa de una explicación creíble por parte del gobierno de la 4T y aún seguimos esperando. No quiero dejar de enviar el consabido saludo y fraterno abrazo a Angélica, mamá de Viridiana, y decirle que seguimos esperando a Viridiana porque viva la llevaron y aún ya 7 años después sigue desaparecida. No quiero dejar de volver a recordarle al doctor Gustavo Urquiza Beltrán que la UAM se comprometió a que el mural que se encuentra en lo que era hasta antes del último traslado de la Facultad de Psicología al nuevo edificio, se comprometió la universidad a mantener ese mural hasta que Viridiana aparezca o una explicación creíble. Entonces seguimos demandando, se ha restaurado el mural y no se ha retirado por las administraciones que ahora ocupen dicho edificio. Finalmente, tampoco quiero dejar de señalar que seguimos pugnando porque a pesar de que la universidad dejó de ser socialmente responsable para ser una universidad de excelencia, parece ser que la excelencia sigue cabalgando el sueño de los justos, mientras la responsabilidad social pasó al retiro o de jubilación pre-anunciada. No quiero dejar de agradecer al doctor Rolando que nos acompaña hoy, es director del CIVIC, y pues no me leo todo su currículum, si no nos llevamos la hora aquí en los dos currículums, ¿sí? El arte se Amish, y no quiero recordar al camarada Oscar Dorado y la doctora Dulce María Arias Ataide, que fue un pleitazo cuando se cambió de Amish a CIVIC, y que me acuerdo. Así ha sido la biologada, ha sido peleonera y ellos se pegan hasta con la cubeta. Y pues quiero felicitar desde aquí a la bióloga Michelle, que acaba de ser electa directora de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y no quiero tampoco dejar de agradecer nuevamente al doctor Jesús Alejandro Vera. Tampoco leo todo su historial, si no ya se nos fue la hora en 2 historiales académicos. El propósito de la charla del día de hoy es ver 2 cuestiones, un poco como la psicología, que me invitan a debatir cuáles son las responsabilidades éticas y contemporáneas de la psicología. Pero no sé si la psicología como disciplina, o los psicólogos, y lo que hacen, que no necesariamente lo que hacen es psicología, seleccionar personal, análisis de puestos, todo eso no necesariamente es psicología, aplicar test, qué sé yo. Lo mismo ha de pasar en general en la idea de la ciencia, así, con sus primeras mayúsculas, la ciencia. Hasta un cabrón se pone una bata en un comercial, la ciencia lo demuestra. Colgate Total 21 te permite una limpieza de maravilla. Y ya con ponerse una bata ya hacemos de la charlatanería ciencia. Una cosa es la ciencia, quiero creer. Otra cosa es la práctica que realizan los investigadores al realizar investigación científica. No prejuzgo si es en ámbitos de ciencias sociales, ciencias naturales, lo que fuese, ¿sí? Y el impacto de esta en la vida cotidiana o en la práctica, porque pareciera ser que hoy por hoy lo que no tiene aplicación inmediata sigue siendo despreciable para muchos pragmáticos y empiristas, que si no ven los beneficios inmediatos pareciera ser que es inútil. Pienso en la filosofía, las humanidades, o pienso en investigación básica
no aplicada, física, matemática, el descubrimiento de exoplanetas como el que le acaban de dar el premio Nobel, aunque él dice que en ese mundo que él conoce no cabe Dios. Estoy totalmente de acuerdo con él. Sé que el doctor no va a estar de acuerdo con él ni conmigo, pero aviento las cartas, cierro mi boquita. ¿Y cuál es el estado del arte hoy en Morelos, de la investigación científica? Los investigadores en realidad han sido los beneficiados de la política neoliberal que ha mantenido a los investigadores y las universidades con presupuestos estratosféricos y que las crisis se deben a malos manejos o a errores administrativos. ¿Cómo está la situación en Morelos? Para después pasar, ¿qué perspectiva tenemos para los investigadores, la investigación científica y el desarrollo de nuestro país? Empecemos, doctor Rolando. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, un honor estar aquí en este programa. En realidad, creo que hablar de Morelos de una manera en particular, pues es considerar un contexto mucho más amplio que puede ser de orden nacional o internacional, ¿no? Morelos es una capital del conocimiento, no estrictamente de la parte científica. Y me refiero a esto del conocimiento porque en Morelos se gesta mucho conocimiento, no necesariamente en el ámbito estrictamente académico. Mucho de nuestro conocimiento, de la cotidianidad que vivimos, proviene de un conocimiento ancestral, que en Morelos hay una tradición muy importante y que ha significado ser la base incluso de una investigación, del desarrollo de una ciencia ya más estructurado, basada en el método científico. Pero es interesante pensar que el método científico pues, se construye con la intención de buscar la repetitividad del proceso para llegar a los mismos objetivos o los mismos resultados. Y está resultando que incluso en investigaciones relacionadas con cáncer, muchas publicaciones, pues a la hora de buscar la repetitividad y llegar a los resultados, se han encontrado que no está funcionando tal cual. Entonces, ese planteamiento nos puede llevar a generar una respuesta a esto que tú dices, si es que se ha sobredimensionado el apoyo a la ciencia. El problema que tenemos en nuestro país y de lo que nos toca de alguna forma, no solo pensando en el acto o en el hecho, es que las políticas establecidas en las administraciones pasadas de apoyo a la investigación científica en nuestro país se dirigían a instituciones o a empresas privadas, como la Coca-Cola, perdón por el gol, como mismo Volkswagen, que a los que les llegó, si no tengo mala memoria, algo así como 37.000 millones de pesos para promover investigación a través de universidades públicas. Entonces, ese pequeño desvío de recursos nos habla de que no hay una dirección o no hay una política bien establecida de la ciencia. Nuestra universidad tiene una gran ventaja y la universidad de pensamiento nos motiva a hacer ciencia básica o a hacer cualquier tipo de ciencia. En Morelos tenemos un gran número de investigadores, de centros de investigación. El único detalle que yo alcanzo a ver es, no necesariamente hay que responder a una necesidad inmediata con el desarrollo de la ciencia, pero tampoco hay que dejarlo de lado. ¿A qué me refiero con esto? Que el sistema ha desarrollado una estructura, un proceso tan perfectamente bien establecido que la ciencia se ha caracterizado por una atomización del conocimiento. Una construcción de un científico egoísta que está respondiendo, así lo planteo, que está respondiendo a una estructura de un sistema. Y eso son formas de control. Creo que hay que ir más allá de lo que es si solamente estamos haciendo ciencia para responder a un sistema o si estamos haciendo ciencia para responder a una realidad, a una problemática muy puntual. No hay que perder de vista ese aspecto. Son formas de control que este modelo de desarrollo económico a través del Estado tiene perfectamente bien establecido. Yo lo veo en mi centro, como nuestros investigadores, en aras de responderle al Sistema Nacional de Investigadores y a todos estos esquemas de financiamiento que tenemos, se aíslan, se vuelven entes totalmente ajenos a una realidad social, sea cual sea la naturaleza vinculada con la sociedad, por atender esta condición. Entonces, lo que es preocupante, el fondo del asunto, pesos más, pesos menos, sí nos afectan, pero dinero hay, y hay mucho dinero en nuestro país. Lo malo es que no está bien canalizado. Los investigadores siempre se les sufre para conseguir un peso para hacer investigación. Los sistemas para el otorgamiento de los recursos son muy desgastantes, y ahora tenemos problemas de orden social o de interacción social en nuestros centros de investigación, en donde se hace ciencia siempre habrá, la ciencia en los términos que se está haciendo ahorita, siempre habrá problemáticas de orden psicológico.
Entonces, los costos no son en pesos y centavos. A lo mejor si les pagan bien, les pagan 80,000 pesos si tú quieres al mes. Un investigador nivel 3, beca de desempeño nivel 9, más la sumatoria de su haber por el proyecto que tenga, más su salario, puede estar ganando 60,000, 80,000 pesos. Pero es toda una vida dedicada a la investigación, es todo un sacrificio, a veces de orden personal en términos familiares, es arrancar la esencia del ser humano para ser el científico que responde a estas políticas de orden federal. A ver, voy a partir de mi propia área. Cuando leí la autobiografía de Alexander Romanovich Luria, ese personaje que está ahí en la fotografía, que además tiene una firma autógrafa de él, no me lo dio él porque él murió en el 77, de 75 años. ¿El original? Es una fotografía original que me regaló una alumna de él, una cubana, de quien sí tengo su nombre, María Febles Cordero, y naturalmente ella me la obsequió. Debo decir que Luria, al señalar cómo a través de una revolución se hace la psicología, cuando él nace en 1902 no había escuelas de psicología, o iban a medicinas o iban a filosofías. Así es. Algunos dicen que Freud por eso tuvo que inventar la psicología, Stefan Zweig, por ejemplo. Difiero, yo creo que no inventó la psicología, y tal vez, y quizás, porque Mesmer no se dio cuenta de que él había inventado la psicoterapia, creyó que había descubierto el magnetismo animal. Pobre animal, no se dio cuenta que inventó la psicoterapia. Entonces Freud, que se dio cuenta siguiendo a Mesmer, pues fue considerado el padre de la psicoterapia. Pero son las veleidades históricas de la producción, investigación y más. Luria hace una afirmación que a mí no me deja de sorprender históricamente. Él se compara con Piaget, biólogo de origen, epistemólogo de elección y prácticamente erudito en todo. Pero Luria hace una afirmación. Piaget, viviendo donde vivía, él decidía qué investigar. Si le interesaba un molusco de aguas dulces y los mecanismos de adaptación al cambio de agua salada, porque no todos mueren, unos se adaptan y realizan procesos de transformación en sus estructuras de comportamiento y sus estructuras físicas. En Rusia no fue así. El partido nos dictaba qué teníamos que hacer como científicos. Si la importancia era la educación del hombre nuevo, pues las ciencias vinculadas a la educación y la psicología cobraron un auge inusitado acá. Pero yo no investigaba lo que se me antojaba, yo quería investigar el inconsciente, dice. Por eso Freud lo nombra el representante de la Academia de Ciencia el representante en la URSS de la Asociación Psicoanalítica de Viena. Luria tendría como 18 años cuando le da el nombramiento Freud. Era un chamacote genio. Pero esta idea de que el PECUS tenía que dictar qué se hace y qué no se hace, o en Cuba, ¿sí? Yo acepto 500 estudiantes de medicina porque aseguro 500 empleos. No acepto 700, háganle como quieran. No me dejo chantajear, dijera AMLO, el jefe de la 4T. No, chantajes no. No hay y se acabó. Esa contradicción entre hacer lo que yo quiero o hacer lo que quiere el Estado, los grados de libertad para elegir en la investigación científica, parece ser que con lo que dices no hay una política nacional orientada hacia la ciencia. Cada quien investiga lo que se le hinchan los tanates. Si a mí se me ocurre investigar el axón de la neurona 330 del FP4, frontotemporal 4, que tiene que ver con el sistema de neuronas espejo, dijeran los italianos, Rizzolatti y otros, y tiene que ver con la empatía, lo investigo, total, es lo que es. A ver de dónde sacó lana. Esa es una historia. Mientras que allá el PECUS decía, ahí te va la lana para investigar cómo formamos a los chamacos. ¿Cuál es la alternativa? Entonces, según lo que planteas, porque... Y la otra, lo del famoso, el método también con grandotas, aunque el propio jefe, se decía él, del pensamiento complejo, Edgar Morin, tiene un libro en 8 tomos que se llama El método, así en grandote, en realidad, ¿cuál es el método científico? Porque luego lo queremos trasladar a ciencias sociales y queremos hacer replicabilidad, queremos hacer contrastabilidad y resulta que lo que acabamos haciendo es todo menos ciencia.
Ante la pregunta, Enrique, yo creo que hay dos formas. Una, justamente si hay necesidades importantes por atender de orden en términos de salud. Por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde hay problemáticas de salud que hay que atender y para allá van los recursos. Uno de los aspectos de las universidades públicas es justamente eso, la libertad de hacer investigación en función de lo que pareciera ser de interés a quien en algún momento lidera algún grupo de investigación. En el área donde yo estoy, que es la biodiversidad, pues ahí te puedo decir que la necesidad de conocimiento de esta es muy grande. Muy grande, ¿por qué? Porque somos un país megadiverso, somos el 5º lugar en términos de biodiversidad y haciendo clasificación organísmica nos bastarían, al menos en la línea de las plantas, 100 años para conocer todas las especies que conforman nuestro país. Si no cambia, ahora si cambia la realidad, tus 100 años hacen agua. Bueno, entonces, exacto, sí. Esto es con la inercia que tenemos ahorita de publicaciones, de taxónomos que se están formando y demás. En 100 años, la realidad es cambio de uso de suelo, eliminación de la biodiversidad, total que vas a estar dejando de lado un montón de información o de conocimiento que la naturaleza ahí tiene esperando a que alguien la descubra. Y ese alguien nos va a llegar y se va a hacer una pregunta que viene desde el Estado, que viene de algún partido que dicte cómo es, quién descubre qué. Y eso es a intuición del investigador. Intenta, a través de este método, buscar una forma de hacer repetible y de que lo que él está haciendo esté sustentado en una verdad o en algo semejante a la realidad, o que describa la realidad. Nosotros buscamos patrones y en encontrar esos patrones asumimos que eso es lo que se está ocurriendo en la naturaleza. Entonces, ahí sí es, investiga lo que tú consideras y lucha por los recursos que tú quieras. El reto ahorita, por ejemplo, es cómo volvemos interesante ante las nuevas políticas de la Federación un estudio de la biodiversidad de un área en particular, porque pareciera que es conocimiento que va a quedar al aire, ¿no? Entonces ahí está el reto que tenemos ahorita la gente que hace investigación de ese tipo, y es el reto que tenemos todos, y es relativamente fácil. Hagamos una pregunta, busquemos un objetivo de impacto social en la ciencia básica que estamos intentando desarrollar. Es como yo lo veo. No sé qué tan difícil sea implementarlo, desde mi perspectiva no es tan complicado. Ilustre doctor Vera, tú que has dirigido la UAM, no te tocó dirigir la Facultad de Psicología como a otros, pero aparte de dirigir la UAM, hoy estás al frente de una estructura de gobierno en el Estado que tiene que ver con la actividad de la investigación científica. Originalmente las universidades no eran la fuente del conocimiento científico, eran otros lugares. Los descubrimientos hasta el siglo XIX prácticamente fueron hechos de diversas maneras fuera de las universidades. Las universidades creo que son obra del siglo XX, donde se han ido incrustando en esto. Tenemos el IMTA en Morelos, tenemos el Instituto de Investigaciones Eléctricas, tenemos estructuras que no son propiamente dicho universidades. El CIDO, que en su momento hacía otro tipo de investigación, ¿sí? Que trabajaba otros ámbitos y objetos de interés. ¿Cómo vemos hoy Morelos? Más allá del pleito de si son los privilegiados los que se ganan el presupuesto, la lana, porque tienen toda la lana como investigadores, y los pobres trabajadores y el pueblo bueno, al cual, bueno, podemos acusar a los malos con su mamá o con su abuelita para ver si dejan de robar o secuestrar, que por cierto ayer asaltaron a Erubier, pues vamos a acusar a esos a mano armada. Vamos a acusar a los delincuentes con su mamá, a ver si se componen, pero no veo seriedad, o a lo mejor es la broma, el estilo de gobierno allá. Acá pues, tenemos hasta un secretario de gobierno que dice que Morelos es violento pero no inseguro. Entonces la única expresión que me salió fue "ah chinga", ¿qué significa eso? O que hacer un comedero y un no sé qué en el parque Melchor Ocampo. Y entonces el pleito, ¿dónde está la investigación? Es que son varias cosas. Lo primero, me parece que tiene que ver con el asunto de si hay una ciencia o hay disciplinas científicas, que tiene que ver con una reflexión epistemológica y que conlleva, evidentemente, posiciones ideológicas importantes, que hay que reconocer para clasificar o no
a la ciencia o a las ciencias. Lo otro tiene que ver con el tema del quehacer científico, que nos ubica dentro de una sociología de la ciencia o de las ciencias y de la construcción del conocimiento científico. Y otro tema que estás planteando en tu, en tu introducción a nuestras participaciones. Y la otra cuestión que acabas de sacar, que tiene que ver con ser violento y no ser inseguro, porque no es achilá, como dices. Yo creo que hay ahí un tema de fondo que no comparto que aplique para Morelos, pero sí para otras entidades federativas como Yucatán, ¿no? Que es violenta pero no insegura. Entonces, creo que ahí hay que construir paradigmas que expliquen el fenómeno de la violencia y su relación o no con la inseguridad, que son cosas totalmente ¿no? muy explicables y que no fue una ocurrencia. Yo así lo considero de parte de quien hace la declaración, y no estoy haciendo una apología de él, simplemente creo que hay que entenderlo y dimensionarlo. Sobre el tema de la ciencia, me parece que el gran debate es pensar que hay una ciencia y que surge desde un método científico y que entonces todas las llamadas disciplinas tienen que, ¿no?, cumplir con los cánones establecidos del método científico para poder asumir el rango de ciencia. Y en ese sentido, bueno, pues me parece que algunas de las disciplinas de las llamadas ciencias sociales pues quedarían fuera de, o algunas otras disciplinas también podríamos dejarlas fuera de. Creo que asumir que hay una ciencia y varias disciplinas nos lleva a asumir lo que algunos han considerado como una posición hegemónica, una posición epistemológica hegemónica que tiene que ver con esa posición positivista que nos lleva al absurdo de pretender que ahora entonces el conocimiento también se tiene que validar en términos del mismo método científico que lo generó. Y que por lo tanto todo lo que no se valida en términos del método científico y ese conocimiento que surge del método científico que no se valide con el método científico para que sea replicable, pues entonces no es ciencia y por lo tanto pues hay que pasarlo a segundo plano, ¿no? Creo que ese es un absurdo. Me parece que el método científico aplica para ciertas disciplinas y hay esfuerzos desde otras disciplinas para adaptarlo y para aplicarlo y para generar este conocimiento, pero el conocimiento en general se tiene que validar en términos filosóficos. Y ahí me parece que hay un gran acierto de la nueva llamada política científica del CONACYT al incorporar la H, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo, parece que es irrelevante. Ya el propio CONACYT reconoce un dominio dentro de, que tiene que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Dentro de los 7 dominios, entonces me parece que ya está reconocido, ¿no? El tema no es si se le pone o no, ¿no?, el H y le damos, ¿no?, en el nombre el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, ¿no? Que también hay un cambio ahí, una sutileza importante. No es hablar de ciencias, sino de ciencias, ¿no? Y no hablar de tecnología, sino de tecnologías. Por este reconocimiento que se quiere hacer desde una posición que yo comparto, no positivista, de que no hay disciplinas en el marco de una no ciencia. hay la ciencia. Hay ciencias, ¿no? O disciplinas. O disciplinas del conocimiento científico. Así es, ¿no? En ese sentido, es importante que entremos al debate. Creo que no es el espacio, pero me parece que hay elementos de la reflexión epistemológica que nos dan la posibilidad de poder entrar a este debate y de poderle dar un sustento, ¿no? Y reconocer también las posiciones epistemológicas que hay, porque también es cierto que mucha
de esa llamada ciencia hegemónica, pues busca, ¿no?, construir un paradigma más instrumental de la realidad y por lo tanto nos lleva directamente al asunto de la tecnología como el producto inmediato al cual nos tiene que llevar, ¿no? Pero a mí me parece que la construcción del conocimiento, el conocimiento en sí mismo tiene un valor, tenga o no tenga, ¿no?, un sentido instrumental. Se vale contemplar las estrellas y se vale descubrir nuevos planetas y se vale descubrir nuevos universos y quedarse maravillado, ¿no?, ante ese fenómeno, como puede pasar con la naturaleza o como puede pasar con el ser humano. Simplemente eso tiene un valor y eso tiene un sentido en sí mismo y tiene un valor en sí mismo. Tenga o no tenga un sentido instrumental, por sí mismo vale. Me parece que ahí, pero ¿por qué estamos validando el contemplar las estrellas o las aves y simplemente registrar y maravillarnos con su comportamiento? Pues por una posición filosófica, ¿no? Por una posición filosófica, nada más. Pero si lo queremos validar en términos del método científico, pues entonces sí, ahí empezamos a entrar ya con, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces te quedas en un nivel muy intuitivo, con métodos muy descriptivos, entonces no tienes métodos confirmatorios porque haces análisis de clúster para ver, ¿no?, el comportamiento, pero no aplicas confirmatorios, por lo tanto tu conocimiento pues no tiene valor y lo que tú describes no tiene mayor, porque no establece relaciones entre variables de causalidad para llegar a manipular esa realidad natural, ¿no? Entonces, bueno. Sin embargo, le dieron el premio Nobel a Lorenz y a Tinbergen, porque lo único que hacían era observar comportamiento de animal. Y de ahí derivaron una serie de hipótesis que pudieron o no confirmar ellos, pero el comportamiento tenía una explicación causal, no en el sentido si P entonces Q, sino de un conjunto de condiciones, dijera él, del macroambiente, ¿sí?, que las hacen posibles o necesarias. Pero fuera del asunto disciplinar, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Pero el asunto es, ojalá tuviéramos recursos para que esos 100 años se convirtieran en 10 y pudiéramos simplemente identificar y describir esas especies, más allá de quererlas manipular, controlar, extinguir o lo que queramos, ¿no? Me parece que entonces yo, ¿no?, soy más partidario de hablar de disciplinas científicas. Donde vaya la H. Y donde el conocimiento se valide en términos de la reflexión filosófica, ¿no?, más que hablar de una ciencia y sus disciplinas, ¿no? Creo que ahí hay un debate, pero bueno, está abierto. El otro debate en términos de la sociología de la ciencia y toda la dinámica de relaciones sociales y de dinámica de relaciones con el poder que tiene que ver ya con nuestra actividad y el quehacer científico. Ese es otro tema. ¿Somos o no somos una clase privilegiada? ¿Hemos sido o no hemos sido una clase privilegiada aquellos que nos dedicamos a construir conocimiento desde distintas disciplinas científicas? Yo pienso que no. Y comparto en mucho la posición de varios colegas y compañeros de otras disciplinas que defienden su actividad en términos de que no somos una clase privilegiada. Al contrario, me parece que hemos sido sistemáticamente un grupo muy segregado, con muchas limitaciones para poder realizar nuestro trabajo y por otro lado, con una política que nos ha llevado a veces a responder hasta 3 jefes, ¿no? Tu propia institución, la Secretaría de Educación Pública y el propio CONACYT, ¿no? Y en ese sentido, me parece que
que si bien tenemos en Morelos un porcentaje importante de profesores investigadores que tienen un alto nivel de estímulos, que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, no es el grueso. Al menos en el SNI está el 50-50, o sea, hay un buen número todavía de compañeros que no logran ingresar y no creo que sea por falta de méritos académicos. Me parece que al interior de las instituciones también habría que ver cómo tradicionalmente se le ha apostado más a ciertas, ¿no?, disciplinas, y dentro de esas disciplinas a ciertos programas y proyectos, ¿no? Y yo ahí considero que entonces dentro de una sociología de la ciencia, ¿no?, hay, ¿no?, ciertas actividades científicas que han sido más privilegiadas que otras, ¿no? Pero no quiere decir que quienes han realizado esas actividades son privilegiados, no. Son ciertas actividades que por razones eminentemente instrumentales se han privilegiado, ¿no?, más que otras. O dentro de una misma disciplina. No es lo mismo lo que se le apuesta, ¿no?, a un conocimiento que busca controlar el comportamiento que a un conocimiento que busca simplemente, ¿no?, desideologizar el comportamiento. Es mucho más fácil que le apuesten a un proyecto de investigación que busca, ¿no?, controlar, que a otro que busca desideologizar, ¿no?, y cuestionar lo instituido. Y eso tiene que ver con la sociología de la ciencia, o de las ciencias, o de la actividad científica, ¿no? Y ahí sí que vamos viendo que sí hay diferencia. Entonces, hablar en general de todos son privilegiados, no todos son privilegiados. Hay muchos segregados, muchos estigmatizados y muchos que se han quedado rezagados, y no por falta de capacidad ni de productividad. Y los más privilegiados han sido los burócratas. Bueno, tú eres uno de ellos. A ver, tú eres uno de ellos. ¿No? Digo, tu actividad, ¿no?, académica es una actividad importante y que tiene un reconocimiento no solo en el ámbito nacional, sino internacional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vemos el liceo, ¿no? El liceo también. Entonces, por mencionar algunos, tenemos a Rafa Monroy y tenemos a muchos otros que, ¿no?, que se han quedado ahí, ¿no?, pero que fueron aquellos que nos formaron a nosotros, ¿no?, y que por un tema de relevo generacional también se fueron quedando segregados. Imaginaos, porque eran profesores por horas. Siempre fuimos por horas. Entonces, sí considero que hay una gran sociología, ¿no?, de la actividad científica que hay que entender, hay que comprender, y que lanzar así que son privilegiados, no. Y ni aún aquellos compañeros que tienen el nivel 3 de SNI, el nivel 9, podríamos decir que son privilegiados. Me parece que son dignamente tratados, ¿no? Y que cuando se jubilen, si es que lo son hacen, dignamente tratados, pero que traen una carga burocrática también enorme. Podrían tener mucho más productividad si se les quitaran todas las cargas burocráticas que les echa el CONACYT, que les echa la SEP y que les echa la propia universidad o la institución de origen. Entonces, me parece que también hay un desgaste enorme. Hay ejemplos de profesores que, algunos de ellos que se murieron en el escritorio, ¿no?, la presión, digo, con Valdovinos, ¿no?, almanaque que tuvimos, este hombre controversial y lo que tú quieras, pero un hombre de ciencia, un hombre académico, que al final todavía lo veías a los 80 y tantos años llevando su expediente, y el pobre ya no podía organizarlo, y lo sacaban de los estímulos. Eso te mete en mucha incertidumbre, te mete en mucho estrés, y tampoco se vale, ¿no? Aunque sea gente connotada y que ha alcanzado los altos niveles, sigue evaluándose permanentemente y sigue estando en una situación de mucho estrés, y que a veces el estímulo, el SNI, se vuelve parte del salario y ya lo tiene comprometido, y no ganarlo en la siguiente convocatoria es
realmente tiene un descalabro financiero enorme. Creo que ahí estamos. Ahora, pasemos al tema de la política pública para la ciencia. Pública. Introduzco y seguramente Rolando podrá ampliar un tema, pero después de que tú le haces la pregunta. No, pero está planteado, si como dices, el gobierno de la 4T ha planteado a través del CONACYT, uno, agregar la H, agregar S al final de cada término, de modo tal que hay un proceso de pluralización, ya no es la ciencia, son las disciplinas del conocimiento científico, donde dentro de estas van las humanidades. Más que del conocimiento científico, yo hablaría las disciplinas científicas. Bueno, las disciplinas científicas. Porque si no, caemos tramposamente en lo mismo. Dejémosle las disciplinas científicas. Sí. De alguna manera, de todas maneras es responsabilidad del Estado financiar esta de una o de otra manera. Impulsarla, porque si no, ¿cómo organiza las políticas públicas en los ámbitos de la educación, la salud, la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera? Y el desarrollo económico nacional es impensable sin pensar el desarrollo de las tecnologías, las disciplinas científicas y la propia investigación. El problema de los ahorros, las crisis, no porque lo dijera Angela Merkel, pero a mí me queda claro que si yo digo, es que me dejaron un cochinero, bueno, pues tú ya sabías que era un cochinero. Tú dijiste, quiero ser porque puedo arreglar este cochinero. En vez de decir, es que me dejaron un cochinero. Entonces, responsabilizar al pasado del presente nos permite ubicar algunas cuestiones. Pero en términos de política pública, a ti te han dado un nombramiento como responsable en el estado de Morelos del impulso, desarrollo y propiciar ciertas condiciones para la actividad científica. ¿Sí? ¿Cuál es el papel de instancias como la que tú coordinas o de instancias como el CONACYT o del propio Estado para favorecer la investigación científica y no estar en un conflicto permanente de naturaleza? Es que ellos son los fifís y el pueblo es la otra gente la que no investiga. Entonces, me parece que la única manera es el impulso de políticas públicas en este ámbito también. ¿Qué hay al respecto? Hay un fondo que me parece importante aclarar, y ahora ya no hablo como académico. Como Alejandro Vera. Y me sitúo en este papel que evidentemente tengo como funcionario y director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Lo primero es, me parece, reconocer que si bien en términos de la política pública federal se ha impulsado privilegiar cierta práctica o ciertas prácticas o ciertos programas de investigación, por ejemplo, no meterle al tema de las ciencias genómicas y meterle a la ciencia campesina y cosas de este tipo, a mí me parece que es un tema de naturaleza ideológico, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hay que apoyar la actividad, porque si no caes en el otro extremo. Es decir, estos eran los privilegiados y ahora vamos a construir otros privilegiados. Me parece que si abrimos en serio el debate epistemológico es que todo tiene un lugar, a todos, un espacio, y todo tiene que, porque en ciencia no hay algo absoluto, ¿no? Porque si no, pues mejor no metemos al tema de la religión, ¿no? Pero pues, me parece que se vale, ¿no? Asumir posiciones epistemológicas y prácticas científicas, pero todas hay que apoyarlas, ¿no? Porque si no es imponer desde el poder, y eso sí es muy peligroso, ¿no? Imponer desde el poder político
una visión de la ciencia. Y eso sí que no, al menos en el ámbito académico no hay dogmatismos, ni tiene que haberlos. Digo, en algún momento se apoyan mucho las ciencias genómicas y otro tipo de prácticas científicas y de disciplinas, y sí, se apoyaron y se subrayaron otras. Ahora parece que se quieren impulsar otras, ¿no? Y cuando hablé de ciencias genómicas, ciencias campesinas, simplemente lo puse en los polos en los extremos de lo que se ha querido Caricaturizar. Caricaturizar. Ahí lo editas. No, así como... y cómo han querido polarizar el debate, ¿no? No es tan así, pero sí me parece que es un asunto que tiene que ver necesariamente con el reconocimiento, pero que no tiene que ser a costa de lo que en otro momento fue. Es decir, no hay ciencia burguesa y ciencia proletaria, No. como en su momento el estadnovismo en la URSS con Stalin lo planteó. La ciencia burguesa hay que liquidarla y hay que promocionar la ciencia proletaria. No. Entonces, hay que apoyar todas las disciplinas y todas las prácticas, ¿no? Y que tengan sustento y que sean rigurosos en la construcción del conocimiento en función de las metodologías, las teorías y las epistemologías que le sustentan. O sea, lo dejo ahí. Me quiero centrar en el tema del financiamiento porque si bien pienso que hay que generar, estamos condiciones financieras adecuadas para que se desarrollen todas las disciplinas científicas, creo que estamos muy lejos de poderlo hacer, ¿no? Y que probablemente lo que se esté haciendo se está jalando la cobija y se está descobijando lo cual me parece muy riesgoso, porque aquí hay conocimiento que hay que seguir impulsando, construyendo y manteniendo. Entonces no jalar la cobija para no cubrir a esto, mejor hay que ampliar la cobija, ¿no? Y darle financiamiento adecuado a todos, pero estamos lejos de alcanzar siquiera el 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Hemos estado en el mejor de los casos casi en el 6, ¿no? 0.6, perdón, 0.4, en fin. Ahora, creo que hay algo que a lo que no se le ha dado mucha difusión y que sí tiene que ver con la política de financiamiento y este cambio que espero se logre y se materialice. Uno, ya mencionaste tú, recursos que se canalizaron para empresas de base tecnológica y para escalar el conocimiento de frontera a un conocimiento tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en algunos casos fue bueno, en otros no todos fueron exitosos y hubo un gasto excesivo, podríamos decir, porque no fue inversión, en otros fue inversión, ¿no? Pero hay otro tema que tiene que ver con los fondos sectoriales. Y esos fondos sectoriales me parece que es algo en donde sí encontramos mucha luz para entender lo que estaba pasando y para tratar de actuar en ese sentido, y me parece que lo que está planteando la 4T en este sentido es correcto. De los casi 90,000 millones de presupuesto para ciencia y tecnología, CONACYT ejercía una tercera parte, a decir de la propia Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso Federal. Las otras 2/3 partes, 60,000 millones de pesos, se iban a las dependencias, a salud, a educación,
a muchas de las dependencias a las cuales se les asignaba recursos para ciencia y nunca sacaban una convocatoria. Entonces, me parece que si el CONACYT recupera esos 60,000 millones, de entrada me parece que tendríamos un presupuesto adecuado y suficiente, y yo sí soy partidario y apoyo la posición de CONACYT de que ese recurso sea entregado a CONACYT, pero también que se entregue a los consejos estatales y que desde los consejos estatales también se emitan convocatorias. Porque no todo el conocimiento se genera en las instituciones de investigación científica nacionales. Las universidades estatales, las instituciones estatales, producen en un gran porcentaje, más de un 60%, del conocimiento que se genera en el país. Y me parece que no atender las necesidades de los estados, las prioridades de los estados y de los propios centros, institutos de investigación y universidades de las entidades federativas, con esos recursos es poner en riesgo una gran capacidad científica y académica que se tiene en las entidades federativas como en Morelos. Entonces, sí, que esos 60,000 millones se redistribuyan. O sea, ya no los ejercen, porque muchos los ejercen para nómina de burocracias en el sector salud, en educación, y por eso no lo vemos. Creo que la pelea que está dando CONACYT es buena, en ese sentido. La otra parte me parece que es la que estamos abriendo desde la red nacional de consejos estatales de ciencia. Que es, a ver, pero ya rescatado, hay que crear un sistema. Y un sistema en donde sí se atiendan prioridades nacionales, pero también estatales, ¿no? Discutiendo en la Cámara desde la propia red y abriendo el debate con el propio CONACYT. Yo espero que sea sensible y que sí se construya un sistema y que sí muchas de las convocatorias salgan desde los propios consejos estatales y vayan a dar las instituciones de educación superior de las entidades federativas o de investigación científica de las entidades, o las que están radicadas en los estados y que tienen que ver con instituciones nacionales, pero que también hacen mucho trabajo de investigación para los estados. Doctor, tú ibas a decir algo, ¿no? Bueno, no, escuchando ahorita lo que dice el doctor Vera, me llama mucho la atención cómo las entidades donde se desarrollan las disciplinas científicas o de conocimiento no están trabajando, lo digo por la UEM. Yo no veo en el horizonte de nuestra institución una visión en este sentido, ni la intención de implementar alguna estrategia que nos lleve justamente a reconocer esta realidad que estamos viviendo como país y mucho menos ir más allá en el sentido de lo que lo está planteando ahorita. Y me surgió una pregunta: ¿quién va a dirigir la política del desarrollo del conocimiento? ¿Los consejos estatales, o los consejos estatales se van a ajustar a la realidad social que debería estar siendo recogida por una institución como la UEM? Esa pregunta creo que tiene mucho sentido. Finalmente el dinero, de donde venga el dinero es hacia donde nos vamos a ir como institución, pero deberíamos también incidir en esto que tú decías de las políticas públicas, una vez que en las universidades está el conocimiento de esta realidad, y decir, señores, valdría la pena implementar convocatorias que nos lleven a la solventación de esta problemática. No lo veo en este momento, pero se abre una luz, se abre una esperanza en el sentido de que finalmente haya una sensibilidad de estos consejos que han estado trabajando durante mucho tiempo, y que si a través de ellos se abren las posibilidades de conseguir recursos, las instituciones como la UEM atiendan, visibilicen esa condición y nos volquemos un poquito a desarrollar esta visión de cuál será la política que viene con la 4T, y no solamente estamos preocupados por la cuestión del rescate económico. Es que indudablemente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desde que dejó de ser socialmente responsable, y lo reitero, para convertirse en una universidad de excelencia, se ha concentrado en no morir de inanición. Es decir, toda la estrategia ha estado orientada a no conflictuarnos con el Estado, el gobierno del Estado de Morelos, porque algunos sostienen, no voy a decir nombres,
pero que la universidad está así porque el rector anterior, o sea, el doctor Alejandro Vera y sus secuaces, adláteres, o sea, nosotros, pensábamos que era más sabroso pelearlos con el gobernador que otras cosas. Y pareciera ser que entonces eso lleva a la reducción al absurdo, una política orientada a la vinculación con las comunidades y pueblos del estado de Morelos. Y naturalmente ahora pues, toda la política está orientada, tanto por los sindicatos como por la administración, en no morir y sobrevivir y que lleguen los dineros para la nómina, prestaciones y cosas. Lo demás pasa a segundo término. Pero ya llevamos una hora. Y mira, es curioso porque no quisiera cerrar abruptamente esta charla porque no podemos dejar en el tintero dos cuestiones con las cuales trataremos de cerrar. La chinga. Aparte de la chinga, tú abrigas la esperanza de que esa ventana se abra dentro de la UAM, pero hay más instituciones en el estado y ahora Alejandro no tiene puestos los zapatos de la UAM, tiene puestos los zapatos del estado de Morelos. Y hay más universidades, más instituciones que producen conocimiento y no solamente la UAM. ¿Qué perspectiva tenemos para el estado de Morelos? Y naturalmente el chinga. Ok. Tenemos cerca de 40 millones de pesos en el fondo mixto CONACYT, que es el único recurso de inversión que tenemos para promover las ciencias, la actividad científica, no solo para la UAM, sino para todas las instituciones, ¿no? Porque como bien lo dice Enrique, pues tengo que ver en términos amplios. Este recurso no hemos podido ejercerlo porque hay un cambio en la política federal y en ese sentido dijeran por razones burocráticas se están definiendo las nuevas reglas de operación y los lineamientos a partir de los cuales vamos a ejercer estos recursos y en función de ciertas prioridades en donde no acabamos de ponernos de acuerdo todos los miembros de la red con la CID, ¿no? Un tema que se ha extendido y a veces más por razones circunstanciales, la renuncia o salida de la directora adjunta de CONACYT y en fin, algunas veces más porque no hay acuerdos reales y siguen tensas las cosas en términos del debate y la discusión y otras por razones burocráticas. Yo espero que ya en la próxima semana o en los próximos días podamos tener algunos acuerdos e ir avanzando para poder ejercer este recurso, que es el único recurso que nos dejaron de la administración anterior y que lamentablemente, a pesar de que metimos una veintena de proyectos para que se asignara un presupuesto de inversión para este año, pues no hubo las condiciones presupuestales para... Pues nada más estás tú en el estatal, ¿no? En el Consejo Estatal. Digo, la secretaria se había ido, el Carlitos ya no está. No tenías con qué pagar. No, hay una plantilla. Ahora sí ya. Pero recuerden que se cerró la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Sí. Entonces, realmente hubo un golpe duro porque el Consejo tiene que asumir con el mismo presupuesto y con el mismo personal que tenía las responsabilidades que tenía más las que deja la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Eso, bueno, pues nos deja en una situación complicada, pero por el otro lado
también el presupuesto, que era un presupuesto de 30 y tantos millones entre las dos instancias, pues se queda en un presupuesto de 12 millones, se reduce en una tercera parte. Y luego no hay inversión para este año, y entendible, estaba cerrando, estaba iniciando la administración casi con el cierre del ejercicio y a un presupuesto muy avanzado y muy preparado. Y bueno, ya, yo espero, y ese es uno, que podamos ya sacar convocatorias para ejercer estos 40 millones de pesos que hay en proyectos mixtos para empezar a atender algunas demandas que tienen los centros, los institutos, las universidades. Y la otra es que sí se apoyen los proyectos de inversión que metimos por el orden de cerca de 400 millones de pesos con recursos concurrentes, ¿no? Recursos estatales y federales. Pero nada, tienes el 10%, 40 millones. No, esto es de ejercicios anteriores, ¿no? El último fondo mixto. Estamos hablando ya para este ejercicio. Entonces, si el Estado le pone, y en el espíritu y la concurrencia, pues podremos bajar algunos recursos también federales, lo cual, bueno, pues nos daría posibilidad de abrir una gama de convocatorias para apoyar proyectos desde ciencia básica hasta ciencia de frontera, y seguramente programas que tienen que ver con la el desarrollo y transferencia tecnológica. Me parece que ahí podríamos nosotros tener ya posibilidades de impulsar a través de algunas convocatorias. Y no se diga si se rescatan los 60,000 millones, que esperemos sí los canalicen realmente para ciencia y tecnología. Bueno, pues eso nos daría... Sí, porque si no va a pasar lo que con el porcentaje que corresponda al Estado, ¿no? Pues para apoyar en serio la actividad científica en el Estado, que además es una entidad que tiene una fuerte vocación. Antes de la chinga, usted, doctor. Digo, me da gusto escuchar todas estas perspectivas de lo que puede ser una posibilidad de financiamiento para el desarrollo del conocimiento en general en el Estado. Innegablemente el hecho de que el doctor Vera está ahí al frente del centro, pues abre las expectativas, aunque ya sea gobierno, no podrá negar su sangre de venado, entonces no que esto signifique... No, es que él sí tiene sangre de venado. Pues sí, él sí tiene. Tú también no, ¿verdad? Sí, sí. Tú te hiciste biología aquí. Sí, soy... Yo no, Santoveña sí, pero yo no. Sí. Yo soy híbrido. Entonces, finalmente, digo, se convierte en un espacio de esperanza, ¿no? Para justamente paliar un poquito esta condición, ¿no?, de la ciencia, pues en estos momentos, dado esta transición que se está viviendo, no tiene las mismas formas de apoyo que se estaban gestando. Y me da gusto también saber cuáles son los matices que les está dando a las convocatorias en términos de potenciar mucho de este conocimiento que se genera. Y finalmente, si se haga ciencia básica o se haga ciencia aplicada, existe seguir desarrollando conocimiento. Y pues, enhorabuena por Es decir, tenemos esperanza por lo menos de abrir la convocatoria para los 40 millones. Pero no esperanza a secas. No una esperanza idílica. En el marco de la red, estamos construyendo como red todo un sistema, un andamiaje institucional. Estamos aportando para la conformación o las reformas a la ley de ciencia y tecnología, en fin, o sea, hemos venido haciendo un trabajo importante desde la propia red y en coordinación con CONACYT. Hemos tenido buenos espacios y también con el Congreso. Por el otro lado, también hemos hecho nuestra chamba y hemos preparado programas y proyectos para impulsar en todos los ámbitos del conocimiento que se cultivan dentro de nuestro estado, pues distintas convocatorias, y para eso, bueno, pues es que presentamos nosotros cerca de 20 proyectos para el ejercicio y que estaremos refrendando para el próximo ejercicio, y con una inversión de 400 que tampoco es mucho, pero bueno,
habría que ver nuestra realidad y habría que ver cuánto aporta el Estado y desde ahí cuánto podemos bajar de la federación. Lo importante es que estemos trabajando y me parece que ahí es donde se abren las posibilidades y las esperanzas. Y para cerrar, el chinga de la violencia y la inseguridad en Morelos. Dar el dato, Yucatán es una de las entidades que tiene una de las tasas de violencia familiar más altas del país, pero es una de las entidades con una de las tasas más altas en seguridad, ¿no? Esto de que hay violencia y no hay Morelos es un estado muy violento, pero no aplica para Morelos. Eso dijo el secretario de Gobierno. No aplica para Morelos. Morelos me parece que tiene su propia complejidad y probablemente no sea una de las entidades más violentas. Más violentas en términos de violencia pero sí más doméstica, inseguras. pero sí de las más inseguras. De hecho, de acuerdo al ENVIPE, la encuesta que saca año con año el INEGI, estamos en el cuarto, quinto lugar en incidencia delictiva y cuarto, quinto en prevalencia delictiva, lo cual nos deja con un problema muy serio. Además, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes no llega a la media nacional a 30 y aquí sobrepasamos 60. Pero fácil. Y datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que nos deja ya en una situación de epidemia, ¿no? De indefensión absoluta. En términos de salud pública. A más de 20 ya es algo que alarma, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es algo que sí tenemos que atender. Tenemos que considerar, ¿no?, distintas aristas y en ese sentido pues queda de manifiesto que en Morelos el problema de la inseguridad no es un problema ni coyuntural, es estructural, ni cultural, ¿no? Es eminentemente estructural y hay que entrarle en serio. Pues bien, queridos seguidores, oidores, miradores de la columna de la palabra, no quiero dejar de agradecer a los doctores Rolando Ramírez y Alejandro Vera su presencia en la comuna de la palabra y no quiero dejar de agradecer a ustedes el tiempo que han ocupado en ver esta charla-entrevista, que es más charla que entrevista, y después en nuestro canal de YouTube aparecerá y publicaremos el enlace. Hasta la próxima.